Bendiciones chicos, aquí les saluda Miss Vero para trabajar con ustedes la página 26 de la guía del Ministerio de Educación y el tema que vamos a desarrollar es diferencia de conjuntos. El símbolo que representa la diferencia es un guión y, repito, como la palabra dice diferencia, entonces vamos a ver qué es diferencia. Observamos que este objeto y estos son diferentes. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar con los elementos de dos conjuntos. Vamos a comparar los elementos y vamos a sacar los elementos que son diferentes de cada conjunto. Veamos entonces acá. Su definición dice: son todos los elementos de un conjunto que no pertenecen a otro conjunto. Veamos entonces ejemplo. Ustedes observan que el conjunto F está representado por los elementos A, B, E, I, F, G, I, J. Y los elementos de C son B, C, D, F, G, J y H. Entonces, yo he marcado los elementos iguales. Entonces, B es un elemento que se repite en C. El elemento F, G y J, F, G y J también están repetidos en el conjunto C. Entonces, ¿qué elementos son diferentes? Entonces, en el conjunto F observamos que A, E, I son elementos diferentes si los comparamos con los elementos del conjunto C. Entonces, estos elementos diferentes nosotros los vamos a marcar como nuestra respuesta. F diferencia C está representado, entonces repito, por el elemento A, E, I. ¿Y cuál sería la diferencia de C con F? Entonces, como ya hemos quitado los elementos iguales, entonces los que son diferentes, me queda entonces que sería el elemento C, D y H. Estas serían las diferencias de cada conjunto. Ahora observamos acá en forma gráfica. La diferencia de F con C serían entonces los elementos A, E, I, los cuales vamos a sombrear porque están, ¿verdad? Son diferentes estos elementos con respecto a C. Y vamos a ver la diferencia de C con F. Y vamos a colocar los elementos, ¿verdad?, de la diferencia de C con F, que serían C, D y H. Marcamos o sombreamos la parte que corresponde al conjunto C, donde están los elementos diferentes. He marcado de esta forma en forma gráfica para que ustedes se enfaticen o ustedes observen bien cuáles son los elementos diferentes. Entonces, de esta forma representamos la diferencia. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí tengo que el conjunto J es igual a 1, 2, 3, 4 y 5. Y el conjunto K es tiene elementos 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Qué elementos son iguales? Observamos que 1, también hay 1. Observamos el elemento 3, también aquí está. El elemento 5, que también está aquí. Entonces, ¿cuáles son los diferentes? El 2 y el 4. ¿Y cuáles son los diferentes con respecto a K? Comparándolos con J, serían 7 y 9. Ahora vamos a ver la diferencia. De J con K serían solo los elementos diferentes, que estos 4, y los elementos diferentes de K con respecto a J, que serían 7 y 9. En forma gráfica, marcamos entonces la diferencia de J con el conjunto K y sombreamos, ¿verdad?, únicamente la parte diferente que son los elementos 2 y 4. Y acá vamos a observar también K menos J
serían los elementos 7 y 9, que son los diferentes con respecto a J. Entonces aquí está trabajada la diferencia de conjuntos. Entonces, muchos éxitos, chicos, y ánimo, seguimos adelante.